Dice así la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 1 al 7. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñará. Dice así: obedecerlos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos, tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estás en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Dice así la palabra de Dios. Se pueden sentar. Hermanos, este mensaje es tan importante para cada uno de nosotros. El capítulo 6 de este libro de Deuteronomio es un libro, un pasaje que es tan crucial, no tanto para aquella época, pero para nosotros también. El Antiguo Testamento nos dice en particular que tenemos que entender este contexto de este decreto, de este mandato del Señor, porque en la Torah lo explica de esta manera, que contiene, hermanos, enseñanzas fundamentales para los israelitas, pero tanto como ellos en ese tiempo para cada uno de nosotros. Es parte, hermanos, de un discurso de Moisés al pueblo. Él estaba dirigiendo al pueblo a través de Dios para ese tiempo, porque Israel iba a entrar a un lugar donde Dios lo ordenó a ellos, donde fluye la leche y la miel. Y ellos iban a entrar a esta tierra prometida, es decir, una tierra que Dios le iba a facilitar al pueblo de Dios. Y en este capítulo, Moisés le da como una clave aquí, enfatizando la importancia de la lealtad a Dios, del compromiso hacia su palabra, lo que dice, lo que indica aquí, enseñando al pueblo cómo vivir fielmente a Dios, de acuerdo con el pacto que Dios hizo con su pueblo. La palabra es muy interesante aquí. Los judíos que practican esto se llama el Shema, y el Shema es una palabra en hebreo que significa oír, ¿verdad? Oír y también atender o escuchar. Es decir, oír, también aplicar la palabra de Dios, y así uno puede entonces actuar en esa palabra, ¿verdad? Es decir, hacer hacedores de la palabra de Dios. Uno de los pasajes más importantes, hermanos, es la tradición aquí de los judíos, porque Dios le estaba hablando a este pueblo. En este capítulo, que es la declaración, hermanos, de lo que se llama el monoteísmo, que es mono, que viene de la palabra griega, que significa uno, ¿verdad? Y también teísmo, que significa Dios. Le está diciendo que hay un solo Dios, no hay dioses. Hay un solo Dios, y por eso que tú y yo estamos aquí para alabar y exaltar a ese solo Dios, que es Jesús, amén, que es nuestro Dios. Entonces, hermanos, estos versículos son fundamentales para nosotros los cristianos, ¿verdad que sí? En cómo formar
una familia. Esta iglesia, la Iglesia Promesa, es una iglesia que el próximo año estamos celebrando 50 años en su existencia. Nuestro aniversario va a comenzar a partir de enero del próximo año. Y estamos celebrando 50 años. Y esta iglesia se trata de eso mismo. Cuando se compró este edificio, y fue así, con esa oración a través de los fundadores, y dijeron: queremos dedicar un templo para la familia, para los niños. Y la gente decía: pero los niños nos diezman, no dan ofrenda. ¿Cómo los niños? Pero los niños son la próxima generación que van a transformar nuestra ciudad, nuestro país. Van a ser los próximos doctores, ¿verdad? Entonces tenemos que invertir en ellos. Y aquí vemos que Moisés, Dios le está diciendo a Moisés: háblale acerca de estas promesas, de estos decretos. Amén. Entonces, hermano, aquí vemos que los principios y valores son importantes, porque aquí vemos que Dios le dice a Moisés que en su decreto e instrucciones, señalado aquí, hermanos, que debemos de que obedecer a Dios. Es como nuestros hijos, ¿verdad? Obedecer a los padres es importante. Y tenemos que tener temor a Dios. Tenemos, hermanos, que tener un temor a Dios, porque así vamos a tener la promesa de Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que dice aquí Dios dice que vamos a tener una vida larga y una vida que va a ser lleno de bendición si obedecemos a Dios, si hay un temor a Dios. Vemos que cuando hay personas que no temen a Dios, hay problemas. Por eso es que vemos las situaciones que pasan en nuestra sociedad, porque no le tienen un temor a Dios. Entonces cuando pasa la desgracia, ahí dicen: Dios, ayúdame, ¿verdad? Y ese es el problema que la sociedad tiene hoy en día. Entonces tenemos que obedecer los mandatos, los decretos de Dios. Es un decreto, y un decreto, quiero explicarle, es una declaración. Es una declaración que no se puede alterar, no se puede obstruir, ¿verdad? Está escrito o escrita y ahí se queda, porque Dios nos cambia su palabra. Amén. Nos deja saber la base de nuestra devoción a Dios, en obedecer a Dios en nuestras vidas. Es un mandato. Y Dios no solamente le dice al pueblo aquí que esto es para los adultos, Él también le dice que es también para los hijos, los nietos, los tataranietos, y sigue la generación tras generación tras generación. Por eso que tenemos el privilegio, hermanos, tú y yo, de escuchar la palabra de Dios. Y mira cómo transforma hoy día. No cambia. Amén. Y nos habla todos los días. Entonces es importante de reconocer que, es decir, para todos nosotros, en nuestra nuestra descendencia, ¿verdad? Que vamos a tener con nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos, ellos van a heredar, ¿sabe qué? La palabra de Dios. Porque ellos van a ver a sus padres honrar a Dios en palabra, en hechos, en acciones, y van a decir: eso es lo que hizo mis padres. Yo quiero seguir esos pasos, porque mis padres también me enseñaron los principios bíblicos. Amén. Y es importante de reflexionar en esta palabra. En versículo 2, en lo que acabamos de leer, nos da la esperanza para nuestros hijos. Hermanos, no pierden la fe, no pierden la confianza en Dios por sus hijos. Por sus hijos. Porque Dios tiene el mismo plan para el pueblo de Israel, lo tiene para cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos que pasar por ese fuego, tenemos que pasar por pruebas, pero Dios tiene un propósito para nosotros. Amén. Entonces aquí tenemos que temerle a Dios. Es una reverencia a Dios, es tener una reverencia a Dios. Es como nuestros hijos, ¿verdad? Que nos obedecen. A los que no obedecen necesitan disciplina. Pero aquí habla de la promesa de Dios. Dice así en versículo 2: tú, tus hijos, tus nietos teman al Señor, tu Dios, su Dios, durante toda
la vida. No es algo por 5 años que van a obedecer, que van a ser bendecidos. Dice por toda la vida. Este caminar no es cuando estamos en necesidad. Siendo cristiano no es que cuando estamos en la iglesia los domingos que nos colocamos nuestro traje, las hermanas, esos vestidos bien bonitos y estamos aquí celebrando ya. El cristianismo es todos los días, ¿verdad? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, es todos los días. Y tenemos que entender esto aquí, hermanos. Entonces, aquí vemos que si obedecemos, dice así la escritura, obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás ¿qué? De una larga vida. ¿Quién quiere una larga vida aquí? Mis padres murieron, mi papá murió de los 97 años. Mis suegros de los 90 y pico de años. Y ellos disfrutaron de una vida larga. Y cuando uno está en el Señor, hay gozo, hay alegría, ¿verdad? Entonces en Efesios, vamos a ver Efesios, lo que dice el apóstol Pablo aquí. En Efesios capítulo 6, versículo 1 y versículo 2, dice así el apóstol Pablo, porque les deja saber de esta promesa, de lo que Dios le dijo a Moisés para su pueblo, ¿verdad? Y de honrar a los padres. Dice así: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. ¿Ok? Pues esto es que lo correcto. Dice así: honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Aquí vemos en el Viejo Testamento, aquí vemos que Dios le está diciendo a su pueblo a través de Moisés, ¿verdad? Que el pueblo de Dios van a tener una vida larga, exitosa, y van a ser saludables y van a gozar en la presencia del Señor. Están apartados. ¿Sabe qué bonitos somos nosotros? Que somos apartados. Dios ha elegido cada uno de ustedes y a mi persona de decir: mira, mi hijo, mi hija, ustedes son aparte, son mi pueblo exclusivo. Pero Él murió para todos. Obviamente Él quiere que todos vengan a un conocimiento de conocerlo a Él como como Rey y Salvador, ¿verdad? El Evangelio es para todos. Pero cuando uno viene a la familia de Dios, uno puede comprender y decir: wow, qué bendición de poder servir a nuestro Dios. ¿Verdad que sí, iglesia? Entonces aquí, hermanos, también padres, dice, tenemos que conocer que no debemos enojar. Mira, padres, yo lo sé, yo cuando era niño, yo era un muchacho tremendo para mis padres. Ustedes saben mi historia, que yo era tan tremendo que mis papás me enviaron para la República Dominicana y me internaron allá y me dijeron: te vas a quedar con tus abuelos porque tú eres necio. Ni con eso podían cambiarme, ¿verdad? Era tan necio. Pero ¿sabe qué? Lo que me pasó a mí por esa necedad, ustedes saben, pasé un sinnúmero de problemas graves hasta la prisión. Pero ahora yo entiendo como cristiano que yo debo de honrarlo a ellos. Bueno, antes de ellos morirse, ellos vieron que su hijo es un pastor y ellos estaban tan felices de decir: wow, Dios es grande. Con tantos años luchando, le quiero decir, desde cuando yo tenía 9 años yo era tremendo. 9 añitos. Pero desde entonces hasta los 20 y pico, mis padres peleando con mi padre y ellos orando: Señor, ayuda a este muchacho que no quiere ceder, no quiere escuchar, no quiere hacer nada con su vida. Pero mira lo que Dios hizo, amén. Hace una transformación. Entonces vieron lo que Dios hizo en mí. Y ahora yo lo que hago como padre, yo hago lo mismo a mis hijos. Usted conoce a mis hijos. Aquí toca, mi hija es maestra, sirven a Dios, aman al Señor, son inteligentes, son guapos, ¿verdad? Como su papá y su mamá. Y así es, eso es lo que hace Dios, nos transforma físicamente también, amén. Entonces, ¿y qué hacen los niños? Obedecen a los padres. Pero cuando hay una palabras que usted le expresa a sus hijos y le dice: usted va para la prisión, usted no, se va a meter en drogas, usted va a hacer esto, se va a meter en pandillas, ¿sabe lo que va a pensar el niño? Va a decir: sí, lo voy a hacer. Se va a poner rebelde y no lo va a escuchar. Y muchas veces enojamos a nuestros hijos.
Pueden estar en la sala mirando televisión, no están molestando a nadie. Es su hora de mirar televisión. Viene el papá o la mamá, mira, apaga la televisión, vaya para la habitación, arregla la habitación. Entonces el hijo dice, pero mamá sí me fastiga a mí, o papá. Entonces hay que darle su tiempecito, ¿verdad? De no enojar a nuestros hijos. Y el apóstol Pablo lo explica de esta forma. Entonces es importante de instruir disciplina. No estoy diciendo que tenemos que excluir, decir que la disciplina no es importante, es crucial. Quiero decirle, ¿cuántos de ustedes en su infancia le dieron una buena pela por sus padres? Por ser necio o necia, ¿verdad? Y la disciplina trae corrección. Quiero decirle, la disciplina trae corrección. Inclusive en el libro de Hebreos, Dios dice que la disciplina trae una corrección, porque dice la disciplina, cuando uno lo aplica, es porque tú amas a la persona. Es como si alguien te dice a ti, está haciendo algo mal, te dice, mira, con mucho amor, para de tomar o para de ser lo que estás haciendo, ¿verdad? Le está diciendo con firmeza, pero con amor también, porque usted ama a esa persona. Y dice Dios que Dios nos ama a nosotros y Él quiere disciplinarnos. Entonces tenemos que hacerlo. Pero aquí vemos, hay que hacerlo con astucia, hay que hacerlo con inteligencia, hay que hacerlo con mansedumbre, hay que hacerlo con una manera de no provocar a nuestros niños, para que entonces sean que reverde. Entonces nosotros vamos a ser culpables de esto, porque nosotros somos los padres, ellos no son los padres. ¿Ok? Entonces en versículo 4 dice, estamos volviendo al libro de Deuteronomio capítulo 6, en versículo 4, Moisés vuelve y enfatiza aquí y dice, ¿qué dice aquí? Escucha, escucha. Muchas veces no queremos, hasta nosotros los padres, no queremos escuchar. Tenemos que, muchas veces, no sé si ustedes cuando están estresadas o estresados, se apartan un minuto y comienza a orar y decirle a Dios, dame dirección aquí. Me siento desesperada, estoy desesperado, no sé qué hacer. Pero el enemigo quiere ser, ¿sabe qué quiere hacer el enemigo? Que usted reaccione con enojo. ¿Y qué va a pasar allí? Va a pelear con su esposo, va a pelear con su esposa, va a pelear con los muchachos. Y el esposo va a decir, no quiero parar en casa, me voy de la casa. Entonces hay que tomar tiempo de autoanalizar de lo que está pasando en el momento. Porque en el momento que viene la crisis, queremos volvernos locos, perder la cabeza, como estaba diciendo la otra semana. ¿Ok? Entonces hay que pensar en esto. Mira lo que dice Moisés aquí. Escucha, Israel, porque los israelitas eran necios. Dice la palabra de Dios que ellos tenían un corazón duro, porque Dios le daba todo lo que necesitaban y a los 5 minutos volvían a murmurar y a decir, yo prefiero estar de nuevo en Egipto. Oye, estaban en esclavitud por 400 años. Entonces no entendían el mensaje de Dios, porque volvían de nuevo, tomaban 2 pasos adelante, es decir, tomando buen camino, y después llegan las tormentas de la vida y toman 2 pasos para atrás. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestras vidas. ¿Verdad que sí, iglesia? Tenemos que despertar y entender esto. Entonces, versículo 4, Moisés vuelve y le da este mensaje. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Cuando vivimos una vida para Dios, estamos estableciendo, ¿qué, iglesia? Un modo de vivir que demuestra que nuestra dependencia de nuestro Dios, que nos estamos acercando más a Él, porque queremos ser más como su Hijo, como Jesús. Amén. Se trata de la unidad que tenemos con Dios y llama a una devoción todo a Él con todo nuestro ¿qué? Corazón. Porque cuando usted se entrega a su esposo, a su esposa, a sus hijos, no es solamente tu cuerpo, es tu cuerpo, tu corazón, tu alma, es decir, todo tu ser, ¿verdad? Porque tú amas a esa persona.
¿verdad? Por eso que la palabra de Dios dice que el hombre dejará a su madre, a su padre, y se unirá ¿a quién? A su esposa, y serán ¿qué? Una sola carne. Hermanos, hay que hacerlo juntos. No debemos de dejar la mujer que atiende las cosas a solas. No debemos de dejar el marido que resuelve las cosas a solo. Tenemos que trabajar en unidad para construir una familia. Porque la familia no es solamente la esposa o la mujer. La familia es el papá, la mamá, ¿verdad? Y los hijos. Eso es una familia. Amén. Yo sé que hay casos que están separados, divorciados, yo entiendo, no es fácil. Entonces la mamá tiene que tomar el rol como papá y mamá, y no es fácil. Se trata aquí, hermanos, de este tema, ¿verdad? Porque el amor por Dios debe ser la base fundamental, hermanos, de la relación que su pueblo tenía con Él y nosotros tenemos con Dios. ¿Verdad que sí, iglesia? Más luego enseña la ley en versículos 6 al 9. Más luego en Deuteronomio capítulo 6, Moisés instruye a los israelitas de que dice que hay que pensar uno mismo, ¿verdad? Internalizar los mandamientos de Dios, es decir, estudiarlo, analizarlo, es decir, ok, dice Dios aquí que debo de hacer tal, tengo que hacerlo. No ignorar la enseñanza de Dios y decir, no, este versículo lo que me conviene. Saben que muchas veces yo me río con esto, pero es cierto. Me dice, pastor, pero yo le digo a mi esposa esto. Entonces dice la esposa, pero yo le digo a este versículo a mi esposo. Entonces ellos usan parte de los versículos de la Biblia para pelear, es decir, para que el hombre se somete a lo que ella quiere y el hombre que dice a la mujer que se somete a lo que él quiere. Entonces usan versículos para después decir, no, mira lo que dice la Biblia. Tiene que someterse a mí, porque eso es lo que dice la Biblia. Pero no han leído la otra parte del pasaje, ¿verdad? Es como la persona que toman su Biblia, lo abren así y dice, déjame ver lo que sale hoy día para mí. Y ahí dice, y vas a ir al infierno. Eso no es para ti. El cristianismo no es así. El cristianismo no es abriendo su Biblia y decir, ok, tengo los ojos cerrados, déjeme ver lo que usted tiene para mi esposa hoy. No. La vida cristiana es vivirla, aplicarla, hacer un ejemplo como lo hizo Jesús. Él nos demostró, ¿verdad? Él demostró siendo un hijo, siendo hombre, siendo Dios. Él demostró quién es Él, Dios el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Hermanos, los mandamientos deben estar constantemente presentes en sus vidas, constantemente. Simbolizando que para hablarlos cuando usted se levanta, escribirlo en su casa. Si usted va para mi casa, yo tengo escritura aquí en la sala, en la cocina. Como la hermana Debbie, fui a su casa, y el hermano Nino tienen escrituras ahí en la sala, en la cocina. Y es importante porque ¿sabe lo que está demostrando allí? Que este hogar, como dice el salmista, que si alguien construye la casa en el Señor, nadie lo va a poder desbaratar. Nadie. Vengan las tormentas de la vida, esa casa, esa firmeza, esos principios, esos valores se quedarán presentes. Amén. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, guardar esos versículos en nuestros hogares, también en los postes de nuestras puertas, hablar de ellos, ¿verdad? En todo el momento. Cuando usted se levanta por la mañana, no sé si usted lo hace, ¿usted ora con sus hijos? Cuando usted va a comer la comida, ¿usted ora con sus hijos? ¿Sabe qué deben de hacer? Guardar los celulares. Cuando están en la cena, hijo, hija, pon los celulares en la habitación, vamos a orar y hablar, platicar aquí. Amén. Porque se ha convertido un pueblo que está así y no quieren conversar con uno, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar esta palabra. Si quieren
hablar de algo. Vamos a hacer un Bible Memory Quiz. Vamos a hablar de la memoria de la Biblia. Vamos a hablar de los versículos de la Biblia, ¿verdad? De los pasajes. Entonces, este pasaje, hermanos, insiste que las leyes de Dios deben de ser el centro de la vida familiar. El centro de la vida familiar. Las conversaciones, las actividades a diarios, hermanos, debe estar Cristo presente. Hermanos, tenemos que formular o cultivar, mejor dicho, ¿verdad? Y no desmayar en seguir creyéndole a Dios. Hermanos, aunque pasan 10 años, aunque pasen 15 años, tenemos que creerle a Dios. Amén. Porque Él tiene todo bajo su mano. Aunque no entendemos de lo que está pasando, pero sí creemos en Dios. Y su palabra dice sí y amén. Y sus promesas son seguras. Amén. Entonces, hermano, no desmayen. Yo sé que no es fácil, pero Dios tiene un plan para nosotros. Momentos buenos y difíciles, Dios tiene un plan para nosotros. No olvidando a Dios, porque se presentarán peligros en nuestro caminar. Dios nos dice en Proverbios capítulo 16 versículo 3, dice así: por todo lo que hagas, que lo ponga en manos de Dios o del Señor, y tus planes tendrán, ¿qué, iglesia? Éxitos. ¿Qué dice Salomón aquí? Que pongan todo, ¿qué? En sus manos, ¿verdad? En las manos de Dios. No en las manos de nuestra inteligencia, en las manos de Dios, porque no sabemos lo que va a pasar. No tenemos la fuerza o el entendimiento de poder cambiar las circunstancias de nuestras vidas muchas veces, porque están fuera de nuestro control. Pero las manos de Dios, Él sí lo puede hacer. Amén. Entonces Moisés advierte aquí al pueblo del peligro de que después de asentarse en la tierra próspera y disfrutar de la abundancia que Dios tiene para ellos, pueden olvidar al Señor. Dice, ten cuidado. Dice que los liberó de las esclavitud de Egipto. Dice, ten cuidado lo que hacen en la tierra prometida. No se olviden. También aquí, hermanos, destaca la tentación de la complacencia. ¿Cuántas las personas se sienten cómodos y tienen muchas cosas buenas, quizá dinero, y se sienten así? Yo no voy a preocuparme por nada, porque todo me está yendo bien en términos de mis negocios, de mi entrada y mi salida. No es así. Porque es así también en nuestra vida espiritual. Nos ponemos cómodos, estamos bien, pero ¿sabes qué? Viene el enemigo y nos confunde y nos saca de nuestro propósito. Ten mucho cuidado con eso, iglesia, porque el enemigo quiere destruir familias aquí, hermano. Entonces tenemos que entender que cuando estamos presentes en la iglesia y estamos dedicados para adorar a nuestro Dios, nuestros hijos verán nuestra devoción y adoración a Dios. Yo tengo 16 años aquí en esta iglesia, y yo he visto niños de 5 años, 7 años. Ahorita son voluntarios y muchos de ellos han ido para la universidad, y ellos siguen en el camino del Señor. Nunca se olvidan las enseñanzas, los decretos, los mandatos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí está Sonia también con su hija, ¿verdad? Es un ejemplo también. Aquí hay muchos de ustedes, como la hermana Diana también, muchos de ustedes, ¿verdad? Entonces, hermanos, esto es importante, de que nuestros hijos pueden seguir los pasos de sus padres, los pasos correctos. Si los padres no están representando a Dios, ¿qué va a pasar con el niño? Se va a ir a la calle, va a hacer cosas malas. Estos actos demuestran una postura de compromiso y dedicación en lo que usted está haciendo, que somos que el pueblo de Dios. Amén. Y nuestros hijos nunca se van a olvidar. Ellos se van a dedicar a la devoción, se van a dedicar a la palabra de Dios. Mira lo que dice el rey Salomón aquí en Proverbios 22:6. Es un versículo bien reconocido que ustedes lo conocen. Dice, dirija a tus hijos, ¿verdad?, por el camino, ¿qué, iglesia? Correcto. Dice, y cuando sean, ¿qué? Mayores, no, ¿qué?
no lo van a abandonar. Van a seguir firme en la palabra de Dios. Y esto es importante para el crecimiento de nuestros hijos, de instruir al niño en el camino del Señor. Mira lo que dice Moisés, no está en la pantalla, pero en los versículos 20 a 25, Moisés les enseña aquí y habla de las futuras generaciones. ¿Cuántos de ustedes tienen esos sueños así por sus hijos que usted piensa, mi hijo, mi hija va a ser exitoso? ¿Verdad? Va a ser exitoso. Hay que orar así. Aunque tu hijo o tu hija está pasando momentos difíciles, hay que decir, mi hijo, mi hija van a ser exitosos. Porque hay poder en la lengua. Porque si usted maltrata a su hijo físicamente o verbalmente, su hijo va a ser maltratado en la sociedad. Su hijo va a pasar o su hija va a pasar problemas que no va a ser fácil. Entonces Moisés dice aquí, en esta enseñanza, para las generaciones que vienen, dice en versículo 20-25, habla sobre cómo los padres deben de responder a las preguntas aquí de sus hijos acerca de lo que significa los mandamientos y decretos de Dios. Es importante aquí, porque habla de la historia de ser liberado, dice la palabra de Dios, de Israel, de parte de Dios, porque el pueblo estaba en esclavitud por tantos años. Entonces él habla de una liberación total espiritualmente y físicamente. Padres, tenemos una responsabilidad de instruir y capacitar a nuestros niños para vivir para Dios, ¿verdad que sí? ¿Quién tiene la responsabilidad, iglesia? Los padres, nosotros. No dejen que solamente los maestros, no dejen que los maestros en la escuela le enseñen a sus hijos solamente, porque muchas veces lo que le están enseñando es basura. Le está enseñando del género, le está enseñando de siendo homosexual, que es algo de celebrar. Hermanos, la sociedad quiere distorsionar la verdad de Dios, quiere cambiarlo por una mentira. Y nosotros los padres tenemos que tomar control de nuestras vidas y de nuestros hijos. Amén. Entonces, padre, tenemos una responsabilidad de instruir a nuestros hijos, capacitarlos. Esta historia es un ejemplo como el pueblo estaba en esclavitud, no tanto como le estaba explicando físicamente, pero espiritualmente. Tenemos un llamado a transmitir la fe y relatar los actos poderosos de Dios, asegurándose de que cada generación, nuestra generación y de nuestros hijos, hermanos, van a tener una herencia. ¿Cuál es la herencia? La palabra de Dios. ¿Qué herencia podemos dejarle a nuestros hijos, verdad? Los demás vienen, dinero, pero eso se va, eso viene y se va. Pero la herencia de la palabra de Dios es para siempre. Gloria a Dios. Dice así, vámonos para Salmos 127:3. Salmos 127:3. A ver si está en la pantalla. Ahí está. Vamos a leerlo junto, iglesia. ¿Qué dice aquí? Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Cuánto creen en eso? Amén. ¿Y qué pasa aquí? En el libro de Deuteronomio capítulo 6 llama a una lealtad, ¿verdad? Total a Dios. Y subraya la importancia de enseñar las leyes de Dios a la próxima generación. Sirve, hermano, como un recordatorio de la fidelidad pasada de Dios y hoy en día, que tenemos que practicarla. Y también es una advertencia contra complacencia. ¿Cuántos de ustedes son complacentes en ese sentido que por la mañana dice, ay, me cuesta levantarme, ay? O se quedan cómodos, están en su casa? Después de la pandemia, la gente se han quedado en su sofá mirando el sermón en el sofá así, cómodo. ¿Y sabe qué dice la palabra de Dios? No dejen de congregarte como tienen de costumbre, porque la venida del Señor está cerca. Tenemos que estar juntos como iglesia, amarnos juntos como iglesia, porque con eso, hermanos, vamos a tener la victoria, porque estamos exhortándonos uno al otro, para que cuando vengan los problemas estamos fuertes
en el Señor. Amén. Entonces, hermano, aquí la aplicación es que debemos tomar nuestra relación con Dios como que prioridad. ¿Cuántos de ustedes toman su relación con Dios con prioridad? Hay que hacerlo. Hay que levantarse por la mañana y a tomar nuestra vida espiritual en serio. Porque esto no es un relajo. El enemigo quiere destruir ¿qué? Matrimonios. El enemigo quiere destruir ¿qué? Nuestros hijos. El enemigo quiere destruir ¿qué? Nuestra sociedad. El enemigo quiere destruir ¿qué? Nuestra ciudad, nuestros países y el mundo. Pero sabemos que con Cristo tenemos la victoria. Ya ganó la batalla. Amén. Entonces, hermano, estos ejemplos son ejemplos para nosotros los padres, son ejemplos para la esposa, para el esposo, son ejemplos también para nuestros hijos, nuestros hermanos, amigos, la verdad, es para todos. Y todo lo que comendemos a Dios será que próspero. Y eso es lo que quiero hacer. Quiero en estos 5 minutos, si podemos ponernos sobre nuestros pies, y quiero orar por ustedes. Quiero orar porque queremos que ustedes en esta hora que colocan cada área en su vida que tienen una dificultad. Por ejemplo, está batallando con una situación con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con situaciones personales. Este es el momento de decirle: Dios, aquí estás. Aquí lo entrego. No entiendo. No comprendo, pero ¿sabe qué? Tú lo sabes todo. Y en esta hora lo que vamos a hacer es entregarle eso a Dios. A decirle a Dios que los planes que Él tiene para nosotros son buenos. Que Él tiene planes para ayudarnos en los momentos que estamos luchando con, posiblemente quizás con adicción, posiblemente con situaciones financieras, situaciones con nuestra salud, pero Dios tiene un plan para nosotros. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Señor, mira nuestra condición. Mira la situación con nuestro corazón, con nuestros hijos, con nuestra relación con nuestros esposos, nuestra esposa. Señor, tú lo sabes. En esta hora queremos entregar todo en tus manos. Señor, que tú tengas control de todo lo que necesitamos, todo lo que estamos pasando, Señor, para que esto se haga una realidad. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Lo presentamos en esta hora. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Para obtener más información sobre Iglesia Promesa Internacional y escuchar los últimos sermones, visite iglesiapromesa.org. Únete a nosotros en nuestra página de YouTube. Suscríbete hoy en youtube.com/Iglesia Promesa NIC.